Sí, creo que ya. Sí. Ahí está y está aquí. Ay, perdón, ya me adelanté mucho. Ahí está. Perfecto. Ya, Ahí a ya te ver, ¿verdad? estamos La viendo. presentación. Sí. Sí, listo. Bien, muy bien. Perfecto. Pues el día de hoy ya vamos a empezar con el tema de la evangelización. Que evidentemente es un tema también muy amplio, como lo hemos platicado, y sin embargo lo vamos a tratar desde el punto de vista inicial prácticamente, ¿no? Es decir, si es la evangelización de Mesoamérica, la evangelización de la Nueva España, o la evangelización de México, como la quieran llamar, pero es un primer proceso de evangelización, ¿no? O sea, vamos a hablar particularmente del siglo XVI prácticamente. Es un poco complicado, o sea, por supuesto, insisto, les voy a hablar de ese primer momento de la evangelización y en de las próximas sesiones también estaremos viendo temas, digamos, con referencia a esto. Es un poco complicado verlo sin haber visto ahora sí que sin irlo conjuntando con lo que es la Nueva España. Entonces, por ahí a lo mejor surgirán algunas dudas, ¿no? Con respecto a cómo funcionaba. Y bueno, pregúntenmelas, intentaremos ahí abreviar un poco en ese tema para no tardarnos demasiado, pero sí entiendo que de pronto hay que ir compaginando. Yo creo que el día de hoy particularmente no saldrá, sino hasta dentro de 8 días que ya veamos más a fondo eso, ¿no? Como ustedes saben, en México, eh, porque lo hemos venido platicando, ¿no? Se llevó a cabo esa conquista militar que fue muy importante, que fue muy sobresaliente en el sentido de que destacó, ¿no? O sea, de que fue muy renombrada a nivel Europa, a nivel España particularmente, del Sacro Imperio Romano Germánico, y bueno, que impactó mucho incluso a la sociedad europea, pero que al final se logró un control territorial y también evidentemente se logró un control, vamos, de la población militar, ¿no? Es decir, un control militar de la población, que por la fuerza, pues prácticamente se les obligó a, a actuar de cierta forma o a rendir tributo a los grupos españoles, por supuesto. Y que bueno, ya lo hemos también visto que solamente ocurrió en la parte central y luego ya tendremos que ir viendo también cómo fue una máxima expansión hacia el norte y hacia el sur en ciertos momentos del siglo XVII particularmente y siglo XVIII. Bueno, desde el siglo XVI con la famosa guerra chichimeca, ¿no? Que también por ahí es un detalle relevante para la expansión del dominio territorial. Pero el dominio de la población como tal, digamos, hacerla partícipe de la situación y de la sociedad novohispana, ese no fue tan fácil o no fue tan inmediato, incluso no fue el mismo para unos y para otros, porque para ello, pues evidentemente los medios y las formas fueron la conquista, la llamada conquista espiritual, ¿no? La conquista espiritual, que es un término que utilizó Robert Ricard, un historiador, este, creo que es estadounidense este personaje. Fíjense que eso sí no lo sé. A ver si por aquí anda. Suena como francés, No, ¿no? no, suena Ricard, ¿verdad? Suena como francés. Si quieres, ahorita Robert te lo Ricard. busco. Sí, incluso hasta belga se me ocurre, pero árale, sí, sí, gracias, Marco. Sí, porque no recuerdo, o sea, no me había percatado, no me había puesto a pensar en de dónde es este personaje, Robert Ricard, pero bueno, es un historiador que se enfocó en el estudio justamente de la evangelización y que él denomina la conquista espiritual, porque al final, pues esas dos conquistas, ¿no? Son las que marcan justamente a la Nueva España y a México, y que incluso a partir de este personaje muchos se han dedicado a expandir pues no le quiero llamar mito porque tampoco es que sea un mito, sino la idea
de que esa conquista espiritual fue la que más marcó a la Nueva España y la que dominó en efecto la Nueva España y sobre todo la que perduró, perdón, en todo México, ¿no? Después de la independencia, la conquista espiritual pues seguía, o bueno, la parte religiosa continuaba en México. Mira, aquí dice, No por otra cosa, pues ajá, ¿sí, Marco? perdón, dice, No, no te sí, preocupes. sí es francés, ¿eh? Ah, ok, Dice, gracias. historiador francés, empleó el término conquista espiritual tomado del libro del padre Ruiz Montoya, refiriéndose a la evangelización de la Ujú. Nueva España que se realizó luego de la conquista militar. Ah, mira, sí, sí, en efecto, eso es. Sí, sí, evidentemente aquí no se le ocurrió a Robert Ricard. O sea, muchos términos mm, no se les ocurren siempre a quien lo da a conocer, ¿no? O a quien lo difunde. Muchas veces, pues él es el famoso y él es el que tuvo los medios para darlo a conocer. Y sin embargo, no necesariamente es que se le haya ocurrido. Incluso al mismo padre tampoco necesariamente a él, sino probablemente ese término se fue empleando poco a poco. El asunto es ese, que a la fecha hoy se dice que, pues que México, vamos, para bien o para mal, lo que dejaron los españoles más allá de su cultura, a México lo que termina afectando hasta cierto punto es la religión sea mala. Aquí hay que entenderlo perfectamente que en sí la parte de la religión sea mala, sino por el sincretismo que se fue generando y entonces tantas variables de una misma región que empezó digamos, a expandirse en todo Mesoamérica. ¿Y eso a qué conlleva? Que por un lado hay una unidad, pero por el otro también eventualmente pues genera una cierta rivalidad, ¿no? Y esto ya lo iremos viendo más adelante y eso mismo proponen algunos autores. Como, bueno, para esto también hay que decir que hay muchísima bibliografía, muchísimos textos que hablan de estos temas y sin embargo yo siempre les recomiendo, sobre todo los que son más modernos, porque ya con ¿no? Sobre todo, insisto, de los profesores de la Facultad de Filosofía y Letras, del Instituto de Investigaciones Históricas, de la UAP de Puebla, vamos, que han formado incluso un seminario de historia de la Iglesia en México. ¿De acuerdo? Y entonces se logra ver un panorama general porque evidentemente pues cada uno se ha dedicado a ciertos temas importantes. Incluso ya perdí el libro, pero por ahí hay un texto, no me acuerdo dónde lo tengo. Hay un texto que se llama Historia de la Iglesia en México, eh, que evidentemente, pues eso, bueno, aunque se ha intentado como un texto de divulgación, y lo intentaron, insisto, todos estos profesores de las universidades, ¿no? Es un texto muy moderno, pues es muy complejo y abarca lo más que se puede, pero hay temas que quedan todavía al aire. Hay muchos temas que quedan pendientes en esos temas, en esos detalles de la iglesia, ¿no? Porque son muy amplios. Nosotros tenemos que empezar, por supuesto, y tenemos que, digamos aquí, a hacer una especie de paréntesis o una especie de retroceso hacia la Edad Media para entender de dónde vienen todos estos hombres o todos estos personajes que van a llegar a la Nueva España y en qué proceso van a llegar a la Nueva España, en qué proceso van a estar, digamos, cuando arriban a la evangelización. ¿Qué dificultades tienen? ¿Qué dificultades, pues no, ahora sí que cuál es la experiencia incluso, ¿no? Recordemos de principio, bueno, que la iglesia católica, la iglesia cristiana más bien, y en este caso la iglesia romana, particularmente se funda
a entenderlo hacia el siglo sexto aproximadamente, ¿no? La iglesia cristiana, por supuesto, pues bueno, desde los apóstoles y desde que Pedro y Pablo sobre todo dedican pues mucho de su tiempo, por supuesto, a toda esta expansión de la misma religión, pero que durante los 3 primeros siglos del cristianismo, pues tienen que vivir casi ocultos, ¿no? En Roma, porque son perseguidos. Después de ello, cuando Constantino pues decide aceptar la religión como una religión del Estado, como una religión más del Estado, pues evidentemente les abre las puertas para que puedan llevar a cabo sus rituales, eh, pues sus formas, ¿no? En público. Y entonces pasa de ser una religión perseguida a ser una religión persecutora. Es decir, ahora los paganos son los que están mal y ahora hay que convertirlos y hay que perseguirlos. Y los métodos son muy variados. Tenemos desde la parte de perseguir y matar hasta la parte de conquistar, digamos, espiritualmente hablando, ¿no? Es decir, convencer, a la parte de la mezcla o el mestizaje, el famoso sincretismo. Y en ese sentido, el sincretismo lo vamos a tener durante los 2000 años que llevamos, ¿no? Como con esta iglesia cristiana en estos momentos ya católica, pero que hay muchas otras variables del mismo cristianismo, ¿no? Y bueno, ahorita me enfoco un poco más en ello. El asunto es que ese sincretismo va generando también métodos. Va generando festividades, por supuesto, pero a su vez va generando métodos que tienen que ir cambiando de acuerdo digamos, a los enfrentamientos que tienen con distintos grupos humanos. Particularmente, y aquí sí hay que tenerlo muy claro, particularmente con los musulmanes, con los grupos musulmanes que se convierten pues, en la otredad allá en Europa, que se convierten en el rival religioso, en el rival político a vencer, ¿no? Que a su vez técnicamente en un principio ambos creen en el mismo Dios, pero cada quien lo cree de distinta manera o cada quien lo entiende de distinta forma. Y que para el siglo X, para el siglo noveno, décimo, pues ya más bien se convierte en un Dios diferente, tu Dios y mi Dios, ¿no? Y así cada uno de estas religiones lo entiende. Es decir, tu Dios no es el mismo que el mío, porque el mío es el verdadero y el mío es el correcto. Y así lo dicen también los musulmanes, ¿no? O sea, para los musulmanes el cristiano es el hereje y viceversa. En ese sentido, todos ya sabemos, digo, y no me quiero detener tanto en ese tema, la parte de las cruzadas que se convierten pues, en un pleito religioso, pero que a su vez es un pleito político, ¿no? O sea, es un pleito territorial, político, comercial, que incluso los principales intereses son comerciales, por ver quién controla las rutas comerciales y sobre texto de eso, pues inmediatamente entran ambas religiones. La ruta de la seda, ¿no? Con la ruta de la seda, exactamente, la ruta de las especies, ¿no? Que vamos a tener ahí en el Mediterráneo y en Medio Oriente rumbo a Asia, y que pues eso, bueno, también ya lo platicábamos porque justo va a derivar en el descubrimiento de América, ¿no? O sea, Cristóbal Colón va a estar buscando esas rutas que ya no los hagan pasar por Medio Oriente, sino que ya puedan ir y rodear y ya no pagar, ir más directo justamente y ya no pagar, digamos, esos aranceles o esos impuestos, ¿no? Que les imponían los musulmanes, porque volvemos al punto, sí estaban enfrentados religiosamente, pero de todos modos, ¿quieres pasar por aquí? Sí te doy chance, o sea, no hay problema, pero te cobro más. O sea, te cobro para pasar y ese es mi negocio, al final de cuentas. El asunto con esto es que a partir de ahí y a partir de esas cruzadas se van a fundar las famosas órdenes religiosas o algunas de las famosas órdenes religiosas, ¿sí? Esto es importante sí entenderlo, aunque insisto, ya sé pues que tendríamos que dedicarle todo un curso a esos temas, ¿no? O sea, a temas medievales y todo ello. Pero bueno, es importante entenderlo porque
a partir de esos momentos, ellos ya están adquiriendo experiencia. Esas órdenes mendicantes, esas órdenes religiosas que se están fundando, empiezan a adquirir experiencia en ese proceso de evangelización, porque las órdenes justamente se crean para tener una labor activa. Entendamos cómo funciona la iglesia cristiana, la iglesia cristiana. Todavía para el siglo XII existe un cristianismo, ¿no? Incluso un cristianismo que está dividido en ortodoxos u oriental y occidental o romano, pero que al final es el mismo y ellos entienden que es el mismo cristianismo. O sea, la división simplemente es administrativa, pero sigue siendo el mismo. Cosa que para el siglo XVI, y perdón el paréntesis, para el siglo XVI con Martín Lutero, pues ya se entiende como una herejía, como una, como una falsedad, ¿no? Lo que hace Lutero y lo que hacen todos los protestantes, Calvino, Enrique VIII, y todos estos protestantes. Bueno, el asunto es que para el siglo XII la Iglesia Católica, pues evidentemente, la Iglesia romana, perdón, u occidental, tenía como líder, como hasta la fecha, ¿no? Al Papa, al obispo de Roma. Y pues técnicamente él funcionaba como un líder político administrativo, ¿no? O sea, la parte religiosa, la parte de impartir misa, incluso, o de dar misa, eso lo hacían los de abajo, o sea, lo hacían los párrocos, lo hacían los obispos, pero el Papa difícilmente llevaba a cabo una misa porque él se dedicaba a otros temas, ¿no? A temas mucho más administrativos. Y entendiendo también que ya existía un clero secular y un clero regular. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos cleros o en estas divisiones? Que el clero secular se dedica evidentemente a tener una labor activa directa con la sociedad y pues aquí en este caso vamos a ponerle un atributo que es administrar sacramentos. Es decir, como figura máxima tenemos al Papa. Bueno, iré bajando por los más conocidos porque hay muchos cargos y muchos títulos honorarios o honoríficos y Papa, cardenales, que ya para el siglo XII, XIII ya existen los cardenales, por supuesto, poquitos, pero ya hay un colegio cardenalicio, arzobispos, obispos, diáconos y párrocos, si mal no recuerdo, los cargos, ¿no? Insisto, por ahí hay todavía muchos intermedios, pero estos son los principales. En donde el párroco, pues técnicamente se ocupa de una parroquia. La parroquia es un área administrativa, un espacio a la redonda en donde yo tengo el templo, la iglesia la conformamos todos los feligreses y estamos dentro de una parroquia, ¿no? ¿Cuántos no se acordarán que, por ejemplo, para los matrimonios no te podías casar fuera de tu parroquia, ¿no? O tenías que hacer todo dentro de tu parroquia de acuerdo a donde vivieras, porque ellos ya administran tu área y por otro lado también los diezmos, ¿no? La parte de los diezmos, la parte de las administrativo. Entonces, el párroco pues, administra un espacio pequeño, luego vienen los obispos que administran varias parroquias, los arzobispos que administran varios obispados y pues posteriormente el papa que administra arzobispados y obispados al mismo tiempo, ¿no? O sea, todo lo que implica la cristiandad, por supuesto. Pero resulta que desde el siglo VI hubo hombres que se dedicaron a una vida activa, ¿no? Que pronto dieron, digamos, ser religiosos, pero sin estudiar como místico que de pronto había con los
con las divinidades, vamos a llamarle así, ¿no? Había un contacto místico y de pronto pues se alejaban de las ciudades, se alejaban de los pueblos, se alejaban de los espacios citadinos principalmente. ¿Y eso qué implicaba? Pues que de pronto pudiera ser un poco peligroso. O sea, pensemos en un ambiente medieval del siglo sexto, siglo séptimo, en donde los pueblitos son chiquitos, pero si salgo de este pueblo, los caminos son peligrosos. Me roban, me asaltan, me matan, ¿no? Y que de pronto hay hombres que deciden aventurarse, irse a la montaña, irse al bosque, porque pues ahí contemplan, ahí rezan, ahí hacen oración, ahí tienen contacto divino, insisto, este contacto místico, y pues está muy bien, pero de pronto, pues al saber que existe eso, el forastero, el ladrón, el bandido, pues también hace lo mismo con pretexto de que va a rezar y simplemente va a cuidar los caminos para atacar. Entonces empieza a ser algo peligroso estos ermitaños, los famosos ermitaños, ¿sí? Y justamente el Papa, no, ahorita no les hablo de nombres, pero pues el Papa en el siglo sexto empieza a institucionalizar el monacato, que tarda mucho en institucionalizarse el famoso monacato. ¿Qué implica? Oye, resulta que ya hay como 10 monjes, o bueno, no monjes, 10 ermitaños en la montaña. Oigan, pues júntense y formen un monasterio, ¿no? En comunidad, ahí sí pueden vivir aislados. ¿Por qué? Porque van a tener una labor pasiva, pero al final una labor para con la sociedad, una labor contemplativa. Es decir, van a rezar para que la sociedad medieval o para que la sociedad europea en este caso se salve, tenga la salvación. Y esa es su labor. Y esa es la labor que es entendible para Roma, para el Papa. Entonces, por un lado tienes control de los que sí están administrando los sacramentos, párrocos, obispos, arzobispos, pero por otro lado, control de los que están rezando en favor de la sociedad. ¿Sí? Digo, yo les pongo la oración y el rezo. No es lo único que hacen, por supuesto, pero esta es digamos, como la base del monacato. ¿De acuerdo? La base monacal, por supuesto, ya después viene toda la parte educativa, la parte de copiar textos grecolatinos, de administrar las famosas grandes bibliotecas, ¿no? Europeas y toda esa labor, pero la principal es esa digamos, orar por la población, y así se entendía. En el siglo XII, cuando, cuando, cuando vienen las famosas cruzadas, cuando vienen todas las cruzadas, pues los monjes, digamos, aunque sí están teniendo una labor, porque no se puede decir que no son digamos que no tienen esa función social, llamémosle función social, ¿no? Aunque en esos momentos no se usaban esos términos, pero sí tienen esa función social, pues no está siendo práctica. O sea, sí estás rezando, sí estás orando, pero necesitamos una práctica. ¿Por qué? Porque estamos conquistando lugares santos, estamos reconquistando tal vez la Tierra Santa y resulta pues que ahí viven musulmanes, porque en su momento vivieron muchos musulmanes, muchos judíos, y en ese sentido pues hay que enseñarles, y los párrocos no se dan abasto, los párrocos están cada uno en sus parroquias acá en Europa. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo llevamos esa labor allá a Medio Oriente? Y entonces, en efecto, pues algunos de estos personajes, como las órdenes militares, las órdenes religioso-militares, como los templarios, los hospitalarios, también empiezan a tener esa labor, insisto, activa. Entre ellos, entre esos grupos, aparece San Francisco, o bueno, Francisco de Asís, ¿no? Que de hecho ni siquiera se llamaba Francisco, se llamaba Giovanni. Giovanni y le decían Francesco porque su madre era francesa, si mal no recuerdo, y su padre acudía a las ferias en Francia. Entonces, pues todo el mundo lo empezaba a denominar el Francesco, y al final pues se le deja el nombre, o él adopta el nombre de Francisco. Este personaje, como ustedes
me imagino, sabrán un poco, sabrán mucho, yo no sé, igual si saben más que yo, pues avísenme y corríjanme, por favor, ¿no? Tampoco me sé la vida de todos los santos, pero este personaje a grandes rasgos, entendamos que era de una de estas familias de mercaderes, ¿no? Lo que yo les platicaba en su momento, creo que en las primeras clases, sé que algunos no lo escucharon, entonces ahorita se los comento, pero en la Edad Media se acostumbraba mucho a los negocios grandes familiares, o sea, la parte comercial era un negocio amplio. Ahora sí que la parte de la familia, digamos, eh, los tíos con los sobrinos, vamos a ponerlo así, que que van, por todo Asia a comerciar esta seda o, bueno, los productos asiáticos, ¿no? Las especies que van de Medio Oriente hacia adelante y de regreso y llegan a Medio Oriente y lo embarcan con su familia, que es otro tío que se dedica únicamente a la navegación, a navegar, a llevar el producto de Medio Oriente a Venecia, a Génova, a Italia, a Nápoles, a donde sea, ¿no? A esos espacios principalmente. Y luego la familia que recibe ese producto, la parte de la familia que recibe ese producto y que genera nuevos productos, ¿no? Que confecciona con esa seda o que genera nuevos productos. Pero luego está la otra parte de la familia que va a las ferias al norte de Europa, las famosas ferias que ahora le llaman el Oktoberfest y las ferias de la cerveza y todo eso, son herencia, literal son herencia de esas grandes festividades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí se conjuntan todos los mercaderes a vender sus productos y los pueblos cercanos pues van y compran. Y entonces, a su vez, ahí mismo, ya después de que vendí, compro nuevos productos y me los llevo hacia el otro lado y la misma ruta. Entonces, son grandísimos. El padre de San Francisco, bueno, de Francisco de Asís, se dedicaba justamente a transportar estos productos a las ferias, a las distintas ferias. Y entonces, evidentemente, en un ambiente pues un poco mm, tenso o de necesidad religiosa, Francisco de niño, que le tocaba acudir con su padre, pues iba viendo cómo se manejaba mucho dinero, así que había muchos recursos en esto de los mercaderes y pues por el otro lado estaba la iglesia insistiéndoles, ¿no? Que la pobreza, que si eres pobre te vas directo al cielo, que si acudes a Tierra Santa con toda la humildad, pues también vas a adquirir un pase directo. O sea, están por otro lado promocionando lo contrario. Y Francisco justamente entra en esta inquietud, ¿no? O sea, o le entra esta inquietud. Insisto, no me quiero detener tanto, pues por ahí están muchas vidas de santos, ¿no? Está las famosas, el texto de las florecillas de San Francisco de Asís, en donde él mismo narra pues cómo vino esta parte de la conversión en Asís, en donde él decide, o sea, él sin ser religioso, o sea, sin haber estudiado religión, a eso me refiero, teología, sin haber pues sí, bueno, sí conocía las escrituras porque todo mundo las tenía que conocer, pero no las sabía leer, no las sabía interpretar. Las conocía porque las escuchaba en la parroquia. El sacerdote se las leía en latín y eso es lo que conocían la mayoría de todos estos personajes. ¿De acuerdo? Entonces, pues él decide llevar una vida austera, conformar una comunidad y hacer una labor activa. La virtud de San Francisco, evidentemente, más allá de los distintos milagros y los distintos momentos clave, ¿no? De su vida, que ahorita les platico de otros, la virtud sobre todo es que él decide esa labor activa. O sea, si vamos a vivir en comunidad, no somos religiosos, no me dedico ahora sí que literal no me dedico a administrar los sacramentos, pero sí quiero que los demás conozcan la palabra de Dios, conozcan, digamos, digamos, aprendan la vida cristiana, se sometan, lleven una vida más austera, insisto, ¿no? O sea, toda esa parte, todo eso, es más,
el tránsito entre Medio Oriente y Europa también generó ciertas herejías. Y con herejías, digo, entendido desde esa perspectiva de la Iglesia Católica, pues nos referimos a gente que de pronto, pues ya no, ahora sí que rezaba, pero ya no creía como tal. O sea, ya no le daba miedo no ser cristiano. Ya de pronto, pues también practicaban otras actividades, porque no quiero decir que otra religión, pero acciones que pertenecen a otra religión, ¿no? A la musulmana principalmente, aunque los judíos pues, siempre han estado ahí también involucrados. O sea, a lo que voy es que la verdad es que ahí sí los judíos en toda la historia siempre han estado presentes. Siempre para algo, para bien, para mal. Digo, normalmente son los que la sufren porque eso es un problema, ¿no? Y es una curiosidad. Hay un problema, ¿quién tiene la culpa? Como ninguno quiere tener la culpa, luego voltean a ver y, pues el judío. Y el judío, y entonces, como son los que tienen el dinero, pues al judío hay que molestarlo y al judío hay que expulsarlo y al judío hay que hacerle. Y siempre con el judío y siempre con el judío. Pues siempre les han, como dicen, les han cargado la mano también en ese sentido, ¿no? Y evidentemente, pues estas consideradas herejías, ¿no? A Francisco le preocupaban. El asunto es que existían las reglas monacales, hechas por Gregorio IX en el siglo IX, ¿sí? La regla de vida del monacato, pero dentro de esas reglas implicaba no salir nunca más del monasterio. Bueno, si Francisco de Asís quiere vivir en comunidad, pero a su vez quiere hacer una labor activa en las ciudades, en los pueblos, pues no hay, o sea, no hay un antecedente, no hay algo con que regularlo, reglamentarlo. Francisco acude con el Papa, bueno, acude a Roma insistiendo y pidiendo y solicitando el permiso para fundar esa comunidad. Entre idas y venidas y entre que el Papa no, se lo niega al principio y luego tiene el sueño, ¿no? El famoso sueño de Inocencio, que en donde San Francisco va a salvar, bueno, no recuerdo bien cómo es ese sueño, pero el chiste es que San Francisco va a salvar, o Francisco de Asís va a salvar a la cristiandad, pues decide aceptar la comunidad o la orden, ¿no? de San Francisco. Una orden religiosa que además es regular. ¿Por qué? Porque le piden pues que siga una regla de vida. Ellos escriben, de hecho Francisco pues ya constantemente pues tenía muy, digamos, tenía por escrito cómo tenían que vivir los miembros de su comunidad, cómo tenían que tener pobreza, los famosos votos franciscanos, ¿no? Algunos dicen que San Francisco, y aquí se los dejo nada más por ahí, algunos dicen que San Francisco nunca habló de esos 3 votos, que ni siquiera él los siguió, que eso ya viene después de Francisco de Asís, ¿no? O sea, cuando muere Francisco de Asís, pues ya en esta reglamentación promueven esos 3 votos. Otros dicen pues que él mismo los promovió, aunque siempre se le representa con esos nudos franciscanos en su cinturón, en su lazo, que que son estos 3 nudos que representan, ay no, creo que este de acá no, este de acá, ¿no? Que representan los 3 votos: pobreza, obediencia y castidad. ¿Qué implica? Pobreza, ser pobre, dejar todo, como lo hizo el mismo Francisco. Dejó la herencia de su padre, se alejó de la vida adinerada, de la vida rica y a vivir en austeridad en total. Obediencia, pues significa que esta nueva orden que se está fundando, que se está justamente pues, adaptando, va a tener jerarquías. Y entonces, de principio hay una obediencia al Papa, pero por otro lado, en estas jerarquías, pues existe una superioridad y pues necesitan los demás abajo siempre tener obediencia con los demás arriba. Es decir, con Francisco, pues todavía apenas es una sola comunidad, pero poco a poco se van
generando nuevas comunidades indígenas de San Francisco que están, digamos, en conjunto, o sea, que son parte de, pero que ahora unos son de espacio sucesivamente. Y esto, pues, implica justamente los famosos, las comunidades que tienen a un prior como su líder y que varios priores de las distintas castas mexicanos, varios priores eh, conforman un provincial, ¿no? Porque viven en una provincia, y luego varios provinciales pues son miembros de un generalato, ¿no? Que justamente es el general de la orden que vive en Roma. Entonces la parte administrativa es el general que vive en Roma, que controla varias provincias, y entonces está el provincial, el líder de cada provincia, y el provincial controla a varios priores, que pues es el líder de cada convento. ¿De acuerdo? Y entonces aquí ya les dije otro elemento importante con respecto, ahora sí que gracias a los franciscanos, y en ese sentido, pues que en adelante las órdenes mendicantes van a utilizar, que es el convento. Anteriormente existían los monasterios. El monasterio corresponde a los monjes y es aislado de todas las ciudades. Es una ciudad chiquita prácticamente, pero es aislado de toda la sociedad, y en el bosque, en el desierto, en los espacios inhóspitos, ¿no? En cambio, el convento corresponde a los frailes, donde viven los frailes, y principalmente están hechos en las ciudades o en las poblaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que necesitan es tener una labor activa. Sí existe un claustro. El convento, pues sí se entiende con un claustro, es decir, un patio cuadrado en donde existe la clausura. Nadie puede entrar, pero eso no quiere decir que no puedan salir. Los frailes, ahora sí que son estos miembros, los frailes sí pueden salir a llevar a cabo estas labores misionales, estas labores de evangelización. ¿De acuerdo? El asunto es que nadie más puede entrar a ese convento. Entonces hay que entender eso, y es importantísimo porque, pues bueno, o sea, por cuestiones coloquiales la gente solemos decir el monasterio, el convento, ¿no? A los espacios aquí en México, pero correctamente no existieron los monasterios en México. A México no llegaron los monjes, no hubo ningún monje. Los que llegaron fueron frailes, y lo único que existieron fueron los conventos. Que claro, ahí vamos a tener, a ver, estoy diciendo que no existieron, aunque sí existieron, los monasterios femeninos, porque ahí sí las monjas, que nadie entraba, nadie salía, pues esas sí llegaron a México, y sí existieron monasterios femeninos, que también se les conoce como conventos femeninos, porque normalmente esas monjas corresponden a la rama femenina de estas órdenes mendicantes, no de los monjes, sino de las órdenes mendicantes, de los frailes. Entonces, bueno, ahí hay un relajo por términos, pero el chiste es que así se dio, ¿no? Justamente. A San Francisco también se le reconoce después porque, bueno, insisto, hay varios momentos importantes, sobre todo me parece muy interesante su labor con los animales, por ejemplo, ¿no? O sea, Inocencio acepta también su parte activa en la iglesia, Inocencio III me refiero, porque de San Francisco, por ejemplo, hablan del, del conejo al que rescató de una trampa, y que el conejo no se separaba nunca de él, ¿no? Y siempre un contacto directo con este conejo, o del lobo, como lo estamos viendo, que, digamos, lo logró amansar. Ay, amansar a un lobo pues, es complicadísimo, según dice lo intentado, pero es, vamos, es parte de su virtud, de la virtud de San Francisco. O que estaba dando un sermón a unos pájaros, y los pájaros no volaron sino hasta que San Francisco terminó, ¿no? Entonces, esa labor con los animales, sobre todo, son símbolos representativos, por supuesto, de cómo puede hacerse, digamos,
esta labor con los seres humanos, pero sobre todo con los grupos humanos, con la sociedad, ¿no? Es simbólico. Si pasó o no pasó, no me quiero meter tanto en eso, o sea, pero que se entienda que es simbólico la parte de esto. ¿Ok? Bueno, resulta que así como San Francisco, después vamos a hablar, ahorita no les quiero hablar de los dominicos, no les quiero hablar de las otras órdenes, sino quiero ir un poquito en orden de acuerdo a cómo fueron llegando a la Nueva España, ¿de acuerdo? O sea, voy a estar un poco regresando, yendo y viniendo en el tiempo. Entonces, ahorita nos enfocamos sobre todo en los franciscanos. En esas épocas, nada más comentarles, pues surgen también los dominicos, los agustinos, los carmelitas, y los mercedarios, que son las otras 4 órdenes que llegaron a la Nueva España. Y bueno, dejamos fuera a los jesuitas y por supuesto en los carmelitas, estamos hablando de los carmelitas normales, ahora sí que los carmelitas calzados que les llaman, porque los carmelitas descalzos surgen hasta el siglo XVI junto con los jesuitas, o al mismo tiempo que los jesuitas, me refiero, ¿de acuerdo? Entonces, son esas 6 órdenes las que van a estar llegando a la Nueva España. ¿Sí, sí pusieron atención en cuáles? Va a haber examen. Franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, mercedarios y carmelitas. Son las 6 más importantes o las 6 principales, las 6 primeras. Después llegan otras 18 órdenes que fundan un convento, fundan 2 conventos, ¿no? Dieguinos, que son los franciscanos descalzos, los juaninos, los betlemitas, los hospitalarios, no sé, los mínimos, otras tantas. Pero ya no son grandes órdenes, ya no tienen una gran labor en la Nueva España. Estas 6, sobre todo, pues, se les reconoce porque pues, son las que se tuvieron que enfrentar y las que más reconocimiento hay para ellas. El asunto es que, pues así como de Italia se expanden en toda Europa, eso mismo va a ocurrir en la Nueva España, ¿sale? O sea, por eso les hago referencia de todo ese pasado, de todo ese previo, porque en la Nueva España ya van a hacer algo, a ver, no fueron las mismas personas, pero sí tienen esa educación, sí tienen esa tradición de expansión, de métodos misionales, de cómo vamos a ir, ahora sí que cómo vamos a ir actuando en un territorio amplio, que no les va a resultar, eso es evidente porque pues allá al menos eran cristianos la mayoría o conocían a Dios, y acá no, en la Nueva España difícilmente podemos pensar que no eran cristianos, por supuesto, ¿no? Que no conocían la religión cristiana ni a Dios, y en ese sentido, pues las condiciones cambian. Estando en España, por supuesto, pues poco a poco esa labor activa que van teniendo las distintas órdenes empieza a relajarse. Pues prácticamente, digamos, durante el siglo XIII, XIV, el siglo XV, sobre todo XIV y XV, pues ya no hay tantos musulmanes, ya son nada más los de Granada, pero pues ya los tienen ahí muy encerrados, ya no hay, vamos, ya no hay herejes, entre comillas, entonces pues ya su labor ya pierde cierto sentido técnicamente, ¿no? Lo mismo que pasó con los ermitaños. Y entonces se dedican prácticamente a sus conventos, por supuesto que aunque es una orden mendicante, pues en los conventos comen, en los conventos duermen, ¿no? Sí tienen que pasar sus temporadas de ayuno, sus momentos de oración, tienen que, eh, tienen que tener una labor incluso activa en el sentido de cultivar, ¿no? De tener sus huertas y todo ese asunto. O sea, todo eso implica una orden religiosa. Pero, pues empiezan a ingresar a estas órdenes, particularmente vamos a hablar de franciscanos, empiezan a ingresar a la orden de los franciscanos, pues personas pues que son pobres afuera y que dicen, bueno, de ser pobre acá afuera, a mejor dedicarme a rezar un rato, pero así recibir comida y recibir un techo,
pues lo hago, ¿no? O sea, la verdad es que es mucho mejor. Y entonces es gente o son personas sin vocación, son personas sin convicción religiosa. Y se empiezan a relajar porque, bueno, pues hay comida, aquí tenemos productos, pues vamos a generar mejores platillos, ¿no? Vamos a generar una vida mucho más relajada. Y eso es lo que pasa con la mayoría de las órdenes. Se relajan en función de la regla. Es decir, la regla dice que no pueden comer así que por gula, vamos a decirlo así. No importa, o sea, aquí se come mucho. La regla dice que no pueden entrar mujeres a los conventos. Bueno, en la España de principios del siglo XVI, y esto lo sabemos por Francisco Jiménez de Cisneros, que ahorita les platico de este personaje, había mujeres en los conventos, mujeres que decían ellos, les preparaban el alimento y les tendían la cama. O sea, evidentemente todos sabemos de qué se trataba, ¿no? O sea, todos sabemos de qué era, ¿no? Y al final, sin problema, la mayoría de los frailes, dice Francisco Jiménez de Cisneros, la mayoría de los provinciales lo aceptaban porque pues, en eso se había convertido la orden religiosa de los franciscanos, junto con otras tantas. Este personaje, este personaje, ¿cómo? Sí, sí, sí. Bueno, dice Juan Carlos que con razón inventaron muchas variedades de vino, rompope y bebidas alcohólicas. Sí, bueno, ya después hablaremos, pero en México, gracias a los conventos, tenemos los chiles en nogada, tenemos el rompope, tenemos los platillos como el mole, o sea, tenemos una variedad de platillos porque la gastronomía del convento fue inmensa. Y gracias a ello hubo este mestizaje de los productos agrícolas, ¿no? Los productos ahora sí que mexicanos, con todos los que venían de España, con todos los que venían de Asia, toda esa riqueza gastronómica tiene que ver con eso, con ese tiempo que tenían los frailes para llevar a cabo todos estos platillos. Pero bueno, el asunto es que Francisco Jiménez de Cisneros, fue un franciscano que lo obligaron a ser el confesor de la reina Isabel, la católica. Isabel la católica, ustedes saben que era muy, digamos, muy católica, muy religiosa. Su primer confesor fue Alfonso Carrillo. Alfonso Carrillo fue el arzobispo de Toledo, que evidentemente como arzobispos, pues tenían familia, tenían hijos, se dedicaban a administrar, insisto, ellos llegaban a esos cargos porque eran miembros de familias importantes, no porque fueran muy religiosos. La verdadera religión, los verdaderos religiosos estaban siempre en las parroquias, ¿no? No en los obispados, no en el papado. Entonces ahí siempre hay que entender esa parte. Por otro lado, pues este personaje quería manipular a la reina y a ella no le pareció y bueno, terminaron enemistados y expulsaron a Carrillo del reino de España y todo el asunto. Quien se queda como confesor de la reina es Pedro de Mendoza, Pedro Hurtado de Mendoza. Vale decir que ese personaje fue el abuelo o bisabuelo, híjole, otra vez no me acuerdo, pero bueno, abuelo de Antonio de Mendoza, el primer virrey de la Nueva España. Curiosamente, o sea, entiendas esa relación, después la haremos un poco más, porque pues el virrey no era un cargo cualquiera, ¿no? El virreinato no era un cargo cualquiera y mandan a un personaje de una familia poderosa. Pero la reina igual lo hace a un lado, no lo quiere como confesor. Evidentemente es un miembro de una familia poderosa y no lo puede, y lo tiene como consejero, como miembro de la corte, pero le dice que no lo quiere como confesor porque no acepta que no sea virtuoso, que tenga 3 hijos y que tenga una esposa. Entonces, eso es deshonrarlo prácticamente. El confesor de la reina es el consejero, es quien quien escucha sus pecados y sus inquietudes y quien le aconseja. ¿Sabes qué? Este, mejor ataca tal lugar, mejor conquista tal cosa, mejor administra de esta forma. O sea, es el que tiene poder, prácticamente son los oídos y la voz de la reina. Y sin embargo, pues ahí queda, ¿no? Él le lleva a Hernando de Talavera.
que es el tercer confesor de la reina Isabel. Hernando de Talavera se convierte después en el obispo de Granada y es uno de los que promueve la visita de Cristóbal Colón con los reyes católicos. Entonces, ahora sí que gracias a Hernando de Talavera también se descubre América, o hizo parte de su labor. Y cuando lo convierten en obispo de Granada, pues ya no puede andar viajando con la reina y solicitan un nuevo confesor y le proponen a Francisco Jiménez de Cisneros, porque es muy virtuoso, porque no está, digamos, enfocado en la política, está negado incluso a la parte política y pues es lo que la reina quiere. Y él pues acepta ser confesor, pero cuando lo obligan a ser arzobispo de Segovia, creo que cuando ahora sí que queda el cargo de arzobispo, la reina ya tiene el poder de decidir quiénes van a ser los arzobispos o los obispos y lo propone porque pues tiene que ser alguien de importancia, su confesor. Se niega y se hace a un lado y se va del convento y de la corte, perdón, lo regresan para que, pues ahora sí que lo obligan a regresar y le propone la reina pues que desde esos puestos puede llevar a cabo toda su labor de reformar la orden, porque Jiménez de Cisneros ya se había percatado de todos estos irregularidades, vamos a decirlo así, que existían con los franciscanos. Y entonces, desde ese puesto, desde ese cargo, empieza a reformar a la orden franciscana, sacar a todas las mujeres de los conventos, a expulsar a todos aquellos que no sigan las reglas, ¿no? O sea, a que todo se siga al pie de la regla franciscana. Es curioso ahí, y todo esto, pues también les comento porque Jiménez de Cisneros entendía, o sea, empezó con los franciscanos, pero él quería una reforma de toda la religión católica, o sea, de toda la religión cristiana. Él sabía que la iglesia necesitaba reformarse. Cisneros, ¿cómo se llama? El del elogio de la locura. Erasmo de Rotterdam. Y por ahí, bueno, otros se me van, pero estos son los dos famosos que me acordé ahorita. Ya habían hablado de una reforma, de una necesidad de reforma de la iglesia. Lo que pasa es que ellos la promovían dentro de la iglesia. Tomás Moro es otro de los que también hablaba. El asunto es que, pues nunca, el papado nunca permitió que eso ocurriera si él no era el que la promovía, y Lutero, cuando la quiso hacer internamente, no lo logró y luego por eso decide salirse de la iglesia católica, ¿no? De la iglesia romana. Seguir siendo cristiano, pero fuera de la iglesia romana. Entonces, digo, se los dejo ahí porque es importante decir que no fue a Lutero al primerito al que se le ocurrió esto de las reformas, ¿no? O sea, ya venía dándose esas reformas. Y justamente entonces, cuando viene la conquista del Nuevo Mundo, la conquista de América, pues España entiende que con la conquista militar tiene que ir justamente una labor de evangelización. Bueno, España y Cisneros entienden que tiene que ir esa labor de evangelización porque su cometido ahora sí que su cometido es llevar la religión a todos los confines de la tierra, pero por otro lado, pues le están prometiendo al Papa que si les acepta que ellos sean los únicos que conquisten América, ellos se comprometen a traer todas esas almas al cristianismo. Entonces, era primordial la parte de la evangelización, o sea, era un trato, ¿no? Entre Papa y Rey, técnicamente, entre el Alejandro VI, el Rodrigo de Borgia, el Papa Borgia, que era Alejandro VI, y los reyes católicos, ¿sí? Y bueno, todos entendemos también, si ya les dije quién es Borgia, entonces entendemos que no es la parte religiosa lo que le preocupa, es la parte económica. Es entre más almas, más diezmos, más limosnas, y entonces puedo levantar la basílica, puedo expandir mis dominios, ¿no? O sea, entiéndase por ahí. Hernán Cortés, bueno, a ver, para esto de las distintas órdenes, los mínimos, los franciscanos, los mercedarios, van llegando a
a las Antillas. Van llegando a todas las Antillas, ¿no? Poco a poco, poquitos, o sea, dos frailes en cada embarcación, o sea, son muy pocos. Esa evangelización en las Antillas no se da tan importante. Cuando empieza la verdadera evangelización, literal, es aquí en México. ¿Y por qué? Porque resulta que Hernán Cortés, en su tercera carta de relación, le pide a Rey Carlos que envíe miembros de las órdenes religiosas para que lleven a cabo esa función evangelizadora, porque los hombres de aquí, pues están siendo sometidos los indígenas para trabajar en las encomiendas, pero que sus hombres no están capacitados, y así se lo dice Cortés, que sus hombres no están capacitados para enseñarles la vida cristiana. Y entonces, pues que es mucho mejor que lo hagan estos miembros que ya han demostrado su pureza y su valía, ¿no? Y se refiere a los órdenes, dice que vengan los hermanos de la orden de frailes menores o los hermanos de la orden de predicadores. ¿A quiénes se refiere? OFM, Orden de Frailes Menores, se refiere a los franciscanos. ¿Sí? De hecho, a cualquier franciscano, cuando tengan su retrato, normalmente abajo, bueno, en algún lado va a decir su nombre y va a decir OFM, Orden de Frailes Menores. Y en los dominicos, igual el nombre y dice Orden de Predicadores. ¿Sale? Entonces se refiere a franciscanos y dominicos. El rey Carlos decide enviar a los franciscanos. Bueno, se arma todo un consejo y deciden que sean los franciscanos. ¿Por qué? Porque son los que inmediatamente aceptaron la reforma allá en España. Si van a venir a la Nueva España digamos, a empezar desde cero, a intentar no cometer los errores que ya se habían cometido en Europa, a intentar, digamos, un nuevo inicio, pues hay que enviar a los mejores y hay que enviar a los franciscanos, insisto, ¿no? Y eso mismo insistió Carlos. Y se empieza a organizar todo un sistema para que los franciscanos lleguen a la Nueva España. Estamos hablando de que Hernán Cortés manda su carta en diciembre de 1521, diciembre de 1521 aproximadamente. En lo que llegan, en lo que organizan, pasa 1522, 1523 y llegan los franciscanos en 1524. Los 12 primeros franciscanos llegan en 1524 a la Nueva España. Fíjense, espérenme. A ver si tengo aquí. Ahorita les digo los nombres. Aquí los tengo más adelantito. ¿Quiénes son esos 12 primeros franciscanos? Pero primero, vamos, entre 1522 y 1524, entre esos 2 años, hay 3 personajes franciscanos que llegan. Vamos, la fecha oficial para la llegada de la orden religiosa se maneja en 1524 porque es, digamos, ¿cómo se dice? El envío oficial, ¿no? O sea, el envío programado, la misión, digamos, bien establecida. Pero acuérdense que aquí a América ya habían llegado otros frailes. El primero, pues el primer religioso incluso es Jerónimo de Aguilar, que aquí se encuentran. ¿Se acuerdan que dijimos que él era sacerdote? También junto con Hernán Cortés venía Bartolomé de Olmedo. No, perdón, Fray Joaquín, perdón, estoy inventando nombres. Joaquín de Olmos, Fray Joaquín de Olmos.
es este primer mercedario que viene con Cortés, pero es un mercedario que no está haciendo evangelización, que se está, digamos, dedicando únicamente a la administración de los sacramentos para los conquistadores, el que está impartiendo la misa para los conquistadores, ¿sí? Para estos españoles que están llegando. O sea, ellos tienen que cumplir con sus obligaciones religiosas, que es rezar todos los días a las 6 de la mañana, confesarse los miércoles, acudir a misa los domingos. Vamos, esas son las obligaciones religiosas. Si va a haber un muerto de pronto en las batallas, pues hay que, eh, vamos, hay que también administrar esos sacramentos, ¿no? Los últimos sacramentos. Entonces, no lo logran, o sea, esos pocos frailes que están llegando a la Nueva España, no lo logran. Los primeros 3 franciscanos, incluso en llegar en 1522, son Fray Johann van den Aguera, quién sabe, creo que así se pronuncia, o sea, Fray Juan de Ahora, en castellano, Fray Juan de Ahora, Fray Juan de Tecto, Johannes Deckers, o Johann de Kers, y Fray Pierre Dugas, o sea, Fray Pedro de Gante. Ese sí lo conocen, ¿no? Ese sí es famoso porque hasta hay una calle dedicada a él. Creo que también a Tecto y ahora, ¿eh? Pero bueno, son Fray Juan de Ahora, Fray Juan de Tecto y Fray Pedro de Gante. Son los 3 que llegan ahora sí que antes de que llegue el grupo oficial, pues mandan a estos 3 para ver cómo está el panorama, cómo está el detalle. Vale decir que son frailes flamencos, no son españoles, son de Flandes, son de lo que ahora es Bélgica. ¿Por qué? Pues porque Carlos V era de ahí, ¿no? Ahí había nacido, ahí se educó y era en los hombres en los que confiaba, en los flamencos. Los españoles todavía no confiaba mucho, no lo habían tratado muy bien y él tampoco a ellos. Entonces, pues ahí había una pequeña riña y los puestos importantes los da principalmente a los flamencos. Fray Juan de Tecto y Fray Juan de Aures de las Cibueras en 1523, bueno, a principios de 1524, y mueren allá, en las Cibueras, en Honduras. Y el único que se queda en la Nueva España es Fray Pedro de Gante, que para esos años pues no ha logrado nada, o sea, ni siquiera han logrado evangelizar a muchos, o sea, es un solo hombre contra 5 millones de indígenas, ¿no? En lo conquistado en todo el Tlaxcala, Mesoamérica, bueno, Tenochtitlan y toda esta región. Entonces, es imposible, o sea, hay muchos, evidentemente después sí llevó a cabo una labor activa muy importante, Pedro de Gante, pero muchos creen que lo inició en este año en que llegó. No, en ese año simplemente está dedicándose a los conquistadores prácticamente, un poco a vislumbrar y a ver cómo está el panorama, ¿no? Cómo se están dando las cosas, qué es lo que se necesita, qué es lo que no, o sea, está en avanzada técnicamente. Porque en 1524, ahora sí, llegan los 12 primeros franciscanos. Perdón, bueno, esta la debí poner después, pero es que en teoría es una representación de Pedro de Gante en una labor activa con los niños indígenas y con los niños. Y así siempre se le ha reconocido. De hecho, sus principales imágenes es abrazando a un niño indígena. Y eso es porque se supone que él entendió que primero tenía que dedicarse a los niños para que ellos, digamos, son los que todavía, o los que conocen poco o no conocen la religión pagana, la religión mesoamericana, y entonces los más fáciles de evangelizar, y que después ellos incluso tienen una labor activa con sus padres, ¿no? O sea, casi siempre en ese sentido así funcionaba. Y él lo entiende muy bien y pues lleva esa labor. Y bueno, por eso les puse esa imagen, porque es la representación de Pedro de Gante. Esos 12 primeros franciscanos, entiéndase que también llegan con una labor misional importante, una labor teatral, ¿no? Muy relevante. ¿Por qué? Pues porque cuando se solicita a los misioneros
desde España, empieza todo un pleito también interno, o sea, un pleito de, bueno, ahí algo le sonará, ¿no? Pero que pues son dos bandos políticos dentro de la orden franciscana de España, sobre todo la española, ¿no? O sea, aunque entendamos que implica toda la religión, toda Europa, pues sobre todo son la orden española o los miembros de España, de la provincia española, los que van a llegar. Y entonces está, por un lado, Fray Francisco de los Ángeles, promoviendo esta labor misionera, sobre todo activa, y luego por el otro lado está otro grupo, no recuerdo quién es el otro representante porque bueno, no fue muy famoso, pero que están promoviendo más bien pues que la parte misionera sea sobre todo contemplativa, es decir, que lleguen y que se establezcan en la ciudad y que prácticamente se dediquen a españoles. O sea, está ese pleito por ver cuál va a ser el método que llevarían a cabo. Cuando Fray Francisco de los Ángeles lo designan como el que se va a dedicar, digamos, el líder de la expedición, y eso lo designa el general de la orden, el que está en Roma, el miembro que está en Roma, pues empieza a agrupar a su gente. Evidentemente, pues tienen que traer, ahora sí que lo cabildean un poco con los miembros, con los priores de los conventos, porque tienen que venir los hombres más virtuosos o los hombres mejor preparados, los que tengan esa labor activa, los que conozcan las escrituras, los que tengan virtudes, vamos a llamarlo así, para llegar a la Nueva España. ¿De acuerdo? Y entonces en eso tardan bastantito. Y entre que están escogiendo quién va a venir, pues ahora sí que viendo los currículums y todo el asunto, ¿no? Viene ¿cómo le llaman? El capítulo provincial. Se da el capítulo provincial, es decir, donde se juntan los priores de la provincia para elegir a un provincial, a una persona provincial. Y entonces el bando que no quería que Francisco de los Ángeles viniera a la Nueva España, lo elige como provincial de la orden. ¿Y eso qué implica? Pues que no puede abandonar su cargo. No lo puede rechazar, porque ahí no es de que se aceptas o no, o sea, ya te elegimos si eres miembro de la orden y ahora te haces cargo de la provincia, entonces ya no puedes abandonar y venir a la Nueva España. Pero bueno, al final él termina decidiendo quiénes son los que vienen y manda a Fray Martín de Valencia como el líder de la expedición y del grupo misionero. ¿Sale? No sé a qué le suena o sea, que van estos grupos internos que se hacen, ¿no? En todos los partidos políticos existen, justamente. Bueno, el asunto con esto es que estos grupos deciden que sean 12, pues justamente por una teatralidad. Si van a venir a hablar de las escrituras, van a hablar de Cristo, van a hablar del Nuevo Testamento, pues Cristo tuvo 12 apóstoles. Tienen que estar representados en esos 12 primeros franciscanos. Y así es como ellos se hacen ver, los 12 apóstoles franciscanos que llegan a la Nueva España, que llegan aquí el 13 de mayo de 1524. 13 de mayo de 1524. Pues aquí está la fecha, ¿verdad? El día de la conversión de San Pedro y San Pablo. Bueno, de la conversión de San Pablo, perdón. El día de la conversión de San Pablo. Esto está este es un mosaico del convento de Texcoco, si mal no recuerdo. El día de la conversión de San Pablo es el 25 de... Tienes razón, perdóname. Sí, es el 25 de enero, el día de la conversión de San Pablo. Entonces, a ver, ¿dónde estoy mal yo? Más bien, salieron de España el día de la conversión de San Pablo.
Más bien, según lo que dice aquí, ¿no? Es que no lo he estado, no lo he leído. A ver, es en la Iglesia del Nuevo Mundo que partieron del convento de San Francisco de Belvis de Monroy el año de 1524 en el día de la conversión de San Pablo. Perdón, sí es cierto, tienes razón. El 25 de enero es cuando parten de España y llegan aquí el 13 de mayo de 1524, que ya no es el día de la conversión de San Pablo, perdonen. Entonces, el 13 de mayo es otro día, ¿no? Pero sí es cierto, salen y parten justamente en una fecha importante, en una fecha relevante, tiene que ser, o sea, tiene que ser sobresaliente, digamos, la fecha de, de, de o sea, en la que parten o en la que llegan, dependiendo del caso. ¿Quiénes vienen? Digo, a lo mejor ni les van a sonar la mayoría de los frailes. Son frailes que llegan a hacer una labor activa, que sí llegan todos, llegan los 12 primeros frailes, Fray Martín de Valencia, Francisco de Soto, Martín de Jesús. Aquí dice, ¿no? Ahora sí que se ve borroso, pero allí dice Martín de Jesús, Juan Juárez, Antonio de Ciudad Rodrigo, García de Cisneros, Luis de Fuensalida, Juan de Rivas, Francisco Jiménez, Andrés de Córdoba, Juan de Palós y Fray Toribio de Benavente, Motolinia. Ese creo que es el más famoso para todos. Motolinia, ¿no? Hay una calle también dedicada a él y sobre todo, pues él hizo toda una labor y todo escritos. Sobre todo a él se le conoce por todos los escritos y todos los pleitos que tuvo para la defensa de los indígenas en la Nueva España. Esto es en Huejotzingo, en donde aparece, miren, la misma imagen, que es en un mosaico, y aquí están los 12 franciscanos, con esa labor importante. Estos frailes franciscanos, entiéndase, insisto, llegan a Veracruz y deciden no tomar las carretas, según lo que cuentan los conquistadores. Es decir, no hacer el trayecto en carretas, sino irlo haciendo poco a poco, pasando por los distintos pueblos, caminando, andando, ¿no? Que los vean, que dándose a conocer, que los vean descalzos. A Toribio de Benavente caminaba descalzo, por eso los indígenas le empiezan a llamar motolinia, ¿no? Que significa el pobre, el haraposo, el descalzo, ¿sí? Y todo el mundo se refiere, él dice que se referían a él como motolinia, y entonces cuando le explican el por qué, decide adoptar ese nombre también, Fray Toribio de Benavente, motolinia. Estos franciscanos, digamos, desde esos momentos se entiende también la parte teatral, la parte de enseñanza a partir de las distintas acciones, a partir ahora sí que de predicar con el ejemplo, ¿no? Si yo estoy caminando pobre, pues, y te estoy diciendo que Cristo promovió la pobreza, que Cristo promovió la humildad, pues entonces predico, insisto, con ese ejemplo. Y entonces en una mayor credibilidad. Se supone, digo, y aquí se los anticipo un poco, que los franciscanos también inventaron o promovieron, bueno, no sé si inventaron del todo, pero trajeron consigo las famosas pastorelas, que aquí pues tomaron un papel importantísimo y aquí digamos, ¿cómo se dice? ¿No? Sería la palabra. Es decir, es el sincretismo, las pastorelas, la representación del mal contra la representación del bien y la victoria del bien en función del nacimiento de Cristo. Y entonces Toribio de Benavente actuó como ángel en 1528, creo, y Hernán Cortés le pidieron que él actuara como el diablo, como el demonio. Y se supone que participaron en esa pastorela, en ese ámbito, ¿no? Uno como el diablo, el otro como el ángel, y bueno, ya no sé quién más participó en eso, pero es algo curioso porque Cortés se prestó a eso, entendiendo que los franciscanos estaban llevando esa labor misional importante, ¿sale? Los franciscanos, vale decir, cuando llegan a la Nueva España, también son de personas, tampoco es que pueden dar muchísimo.
tampoco que puedan expandirse del todo. Y sin embargo, bueno, al principio pues hicieron lo propio. Fundaron 4 conventos en un principio. Así, en 1524, inmediatamente, casi llegando, casi tocando, se expanden y fundan 4 conventos. Huejotzingo, Tlaxcala, Texcoco y Ciudad de México. O México Tenochtitlan, ¿no? Bueno, Ciudad de México, ya en esos ya no era Tenochtitlan. Ciudad de México. Es algo muy curioso, ¿eh? Los 3 últimos que les mencioné se entienden perfectamente. México y Texcoco son los espacios de los señores pues que era evidente que ahí tenían que fundar para poder evangelizar a la población de alrededor. Lo mismo pasa con Tlaxcala. Es el lugar de los aliados, es el espacio que rápidamente, o sea, que tiene que ser el principal evangelizado porque pues, es el que tiene que dar el ejemplo. Pero Huejotzingo, pues no era un señorío importante, no era un señorío, digamos, sobresaliente, ¿no? Hay unos estudios por ahí que dicen que quien funda Huejotzingo, que es Rodrigo de Ciudad, no, Rodrigo de Ciudad Real, no, Antonio, perdón, yo estoy inventando, Antonio de Ciudad Rodrigo, Antonio de Ciudad Rodrigo, que es el que funda Huejotzingo, parece ser que él tenía poder y que tenía en su mente este, los textos de Fiore. Joaquín de la Fiore fue un franciscano de época medieval también, que se enfocó mucho en el misticismo y sobre todo en ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Algo así como el apocalipsis, ¿no? Digamos, la parte milenaria, la parte de que todo tiene que ser muy, muy exacto, muy virtuoso, porque viene el juicio final y pues se va a juzgar en función de lo que hagan. Y entonces parece ser que Huejotzingo se acoplaba muy bien a la fundación de este convento en función de digamos, de lo que se hablaba en las proporciones del convento, en las proporciones del templo, de la iglesia, ¿no? Todo esto. Entonces, es una teoría. Yo la verdad es que mileniarismo es en lo que predicaba Joaquín de Fiore. O sea, el mileniarismo significa justamente pues, ese juicio final que en algún momento llegará, ¿no? Todo eh, toda esta tendencia, ¿sale? Las crónicas son vastas, digo al ratito, las próximas clases, bueno, vamos a hablar de dominicos y de agustinos, me voy a apurar un poco más para terminar en la próxima clase o la próxima sesión, y también vamos a ver los métodos franciscanos, o sea, regresaremos un poco a los franciscanos para entender los métodos. Ahorita simplemente les estoy narrando la parte histórica, cómo fueron más o menos llegando, pero dicen los franciscanos que en un día, por ejemplo, en las crónicas de Motolinia, que en un día evangelizó y bautizó más bien a 3,000 indígenas. Y entonces, pues yo digo, ¿cómo le hizo, no? O sea, estaba bien ponchado porque imagínense 3,000 veces hacer estos ejercicios. Tenía brazo, así que tenían brazo. No, lo digo de broma. Entiéndase perfectamente que por eso estoy bautizando hoy a cierto grupo, no sé, es decir, acudían a cierta población, juntaban a todos los hombres, hoy los bautizaban, todos se llaman hoy Juan, o hoy es el día de San Pablo y todos se llaman Pablo, o todos se llaman Jesús, o todos se llaman dependiente. Bueno, Jesús no lo utilizaban, perdón, el Jesús sí no se utilizaba, hasta años después se empezó a usar, pero Antonio, lo que quieran, y el apellido era el apellido de su encomendero. O sea, si tú pertenecías a la encomienda de Hernán Cortés, entonces hoy te llamas Juan Cortés. Si pertenecieras a la encomienda de Diego de Ordaz, te llamas Juan Ordaz. Y el segundo apellido era su nombre
en náhuatl o en la lengua indígena. Juan Cortés, Tezozomoc. Pedro Hernández, ¿no? Pedro Hernández, no sé, pues, un nombre prehispánico, Cuauhtémoc, nombre, o Moctezuma, o el que quieran, ¿no? Dependiendo. Entonces, así era como los evangelizaban. Ese era el método de bautizo, perdón, así era como los bautizaban. Porque una cosa es el bautizo, y para ellos, para los franciscanos, el haberlos bautizado significaba que ya los habían incorporado al cristianismo. Y entonces eso era un peligro, eso se convirtió en un peligro. Y ya me estoy adelantando un poquito en los temas, pero se va a convertir en un peligro porque la Inquisición juzga a aquellos herejes, a aquellos que conocen a Dios, pero que niegan o reniegan de él. Los indígenas se consideran neófitos porque no lo conocen, pero si los franciscanos dicen que ya lo conocen y que ya los incorporan y estos siguen rezándole a sus dioses o siguen poniendo sus figurillas, entonces la Inquisición podría juzgarlos, ¿sí? Es, insisto, todo un tema teológico político porque los franciscanos defendieron demasiado esa parte de, pues sí, ya están bautizados, ya son miembros de la iglesia cristiana, pero todavía falta enseñarles demasiado, todavía falta incorporarlos 100%. Entonces la Inquisición no puede juzgarlos y siempre fue un pleito ahí. Bueno, la Inquisición, entendamos, también llega hasta 1560, 1570, si mal no recuerdo. O sea, todavía mucho tiempo después. ¿De acuerdo? El asunto es que para 1530, o sea, 6 años después, los franciscanos ya se habían expandido en varias regiones de México. Los franciscanos son los primeros en llegar y en ese sentido empiezan a fundar conventos uno tras otro. Funda un convento aquí y a lo mejor nadie lo administra, pero funda otro convento acá y otro acá. O sea, el chiste es apropiarse del territorio porque después ya toca la administración. ¿De acuerdo? Ya la próxima sesión igual les hablaré de cómo adquieren esos permisos para administrar, porque al final siguen siendo frailes, no pueden impartir sacramentos, en teoría, no pueden administrar sacramentos, pero después se los explicaré mejor. El asunto es que empiezan a fundar tantos conventos en México, en la región de Puebla, ¿sí? En los valles de Puebla, en la región de Michoacán y Valladolid, ¿no? Pátzcuaro, Quiroga, Tzintzuntzan, toda esa zona, la parte de Querétaro y Pachuca. Y bueno, muchos años después, de hecho vean las fechas de fundación, hasta 1607, la parte de Guadalajara y de Jalisco, y 1604 en Zacatecas, ¿sí? De hecho, el área de expansión de los franciscanos llega incluso hasta Santa Fe de Nuevo México, en Tamaulipas y San Antonio, Texas, por ejemplo, y también llegaron ya para el siglo XVIII, o sea, estamos hablando de 1730, llega Fray Junípero Serra a San Diego, Santa Catalina, Santa Bárbara, Los Ángeles, San Francisco, Monterrey, toda la costa de California, de lo que hoy es California, en los Estados Unidos. ¿Sale? Entonces, tienen así que una gran expansión porque son los primeros en llegar, tienen esa ventaja. No hay nadie, pues mientras fundo rápido. Igual compararemos un poquito los mapas la próxima sesión, junto con los dominicos y los agustinos, para que vean las regiones que ocuparon cada uno, que fueron ocupando cada orden religiosa. ¿Sale? Muy bien. Oye, Daniel, ya son 8:30 y te quería decir si damos espacio por si hay dudas, preguntas. Claro. Muy interesante esta parte de la otra conquista, ¿no? Muy interesante. Claro. Sí, entiéndase, ya nada más para concluir, perdón, entiéndase Sí. que, claro, ahorita sí me fui un poco hasta la Edad Media para que se entienda, dentro de 8 días ya no vamos a hablar de Santo Domingo y así con todo, así que no me voy a expandir porque más o menos es el mismo contexto. Nada más les mencionaré quién es, pero el chiste también es avanzar aquí en la Nueva España, ¿no? Para que lo tengan ahí en cuenta. Buenísimo. ¿Dudas? Oigan, dudas, preguntas, comentarios. De mi parte no, muchas gracias, muy claro, muchas gracias. Igual por acá. Gracias, qué bueno que te va gustando. Muchas gracias. La verdad que esta parte religiosa es importante para entender
lo que vino después, ¿no? Que Así fue todo es. ese tema. Ah, exactamente, sí, sí, sí. Justamente. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Más ¿Duda? dudas? No, dudas, no. Muy interesante. Gracias. Buenísimo. Qué bueno que les va gustando, qué bueno Sí. que queda un poco claro. Insisto, hay mucha bibliografía para esto, o sea, yo intento comprimirlo todo en un ratito, pero hay mucho también para entender más sobre franciscanos, sobre dominicos, agustinos, Oye, y la particularmente. clase pasada, una disculpa que no logré conectarme, pero me mandó Marco la clase, La bueno, grabación. el vínculo en YouTube y Ah, perfecto. padrísimo. Me encantó cómo describe, bueno, los detalles que pones de la Malinche, de Hernán Cortés, la casa en Coyoacán. Ah, no, bueno, increíble, padrísimo. Muchas gracias. Ah, no, qué bueno, gracias, gracias, qué bueno que te gustó. Muy bien, Bueno, pues gracias por sus comentarios, gracias Lupita, y pues muchas gracias gracias. Daniel y a todos Al por estar contrario. acá en la clase. Nos vemos el siguiente lunes. Sí, muchas Nos gracias. vemos el Buenas lunes. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Bonita Gracias, semana. Daniel. noches. Hasta luego. Al contrario, Bye, bye. salud. Bye.